Amigos, amigas, nuevamente bienvenidos a su programa de Canal 37 Extra Plus, Espíritu y Materia. Semanalmente estamos en su hogar para llevarles temas que tienen que ver con la salud, la alimentación, hasta los problemas, digamos, personales, situaciones que estamos viviendo en nuestra sociedad. Soy Francisco Picado, director de la Clínica de Terapias Naturales y Spa. Estoy situado de donde fue el Cine Rex, 75 varas al lago, mano derecha, u otra dirección de los semáforos del Colonial, 2 cuadras con 15 varas al sur, a mano izquierda. Allí los atendemos en lo que es la consulta natural, la acupuntura o medicina oriental, poniendo las agujas, poniendo moxa, ventosas, también tenemos sauna, productos que pueden ver en nuestra tienda para llevar a su casa según sus recetas o para verificar qué necesitan, y damos cursos. Tenemos años de dar cursos de medicina natural, de acupuntura, de masajes y otros temas. Llamen por favor a nuestros teléfonos que están ahí en pantalla para darles mucho mejor información de lo actual que estamos enseñando. Amigos, vamos a tratar temas ya finalizando la serie que tenemos sobre el cuerpo humano. Hemos venido desfilando con diferentes temas, desde el sistema tegumentario, el sistema óseo, el sistema muscular, el sistema nervioso, los sentidos, el sistema endocrino, o sea, las glándulas. En fin, hemos abarcado casi todos estos temas y estamos ya finalizando. El tema de hoy va a ser el sistema respiratorio. Ya vimos anteriormente el sistema digestivo, el sistema respiratorio. Este sistema es, como todos, una maravilla, y todos son como imprescindibles para nuestra vida. El cuerpo guarda una sinergia para poder funcionar muy bien, y no podríamos decir cuál es más importante que otro, sino que cada uno tiene una gran importancia. Fíjense que el sistema respiratorio no es nada más recibir el oxígeno y sacar el monóxido o dióxido de carbono. No es eso, es mucho más que eso. Y por eso queremos hoy hablar de ello, porque eso tiene que ver muchas veces con nuestra energía. Fíjense que se nos puede acabar la comida, se nos puede acabar el agua, se nos puede acabar la luz o el calor del sol, se nos puede acabar no sé qué otras cosas, el dinero, pero lo que no se nos puede terminar es el aire. Unos minutos nada más que nos falte el aire y hasta ahí llegamos, porque el aire es lo que da el sostenimiento, es nuestra energía natural de la atmósfera para poder mantener nuestra vida. Sin los pulmones llenos de aire, no funciona el corazón, no circula la sangre, nada funciona. El aire es lo más importante. Como dije y repito, nos faltará la comida, nos faltará el agua, nos faltará todo, pero no nos puede faltar el aire. Por eso una de las maneras, tristemente, que una persona puede acabar con su vida es que le ponen una bolsa, o si no se cuelga y no puede respirar por los conductos que tenemos, pues fallece de inmediato al no tener aire. Entonces, el sistema respiratorio es, como dije antes, energía. Fíjense que el sistema respiratorio tiene que ver con todo lo que es la parte circulatoria. Y también cuando digo energía es la vitalidad. Cuando nosotros tenemos un aire, digamos, viciado, por ejemplo, ahora que pasó el COVID, las personas con el pulsoxímetro podíamos ver que llegaba de 96, 95, 94 y llegaba a 90 y más abajo y había que ponerle oxígeno. Eso quiere decir que si la persona llegaba a una respiración abajo de 80, que ya es problema, la persona puede tener un colapso, porque no tiene suficiente oxígeno en su cerebro, en su corazón, en su sangre, y entonces perece, muere. Lo mismo nosotros, si nos metemos al agua, y como no tenemos la facultad como los peces que tienen branquias, y entra el agua, pocos minutos estaremos y nos falta el aire, nos ahogamos, que es lo que pasa cuando la gente va a los balnearios o en cualquier situación parecida. Entonces, el aire que nosotros respiramos debe ser en primer lugar de una buena calidad. ¿Qué cosa quiere decir de buena calidad? Que no esté viciado. Es decir, el aire que puede haber, por ejemplo, en un salón
donde hay, pongamos un término de 100 personas y no hay suficiente ventilación, posiblemente tenemos un ambiente muy raro, un ambiente que nos puede hasta enfermar. Los mismos bacilos, las bacterias, andan en una gran fiesta por todos lados y nos puede enfermar según nuestro sistema inmunológico. Si nosotros estamos en un túnel, también podemos tener problemas de respiración, y como los mineros que se meten en esos túneles y les dan problemas también de asfixia. Entonces, la respiración, vamos a ver más adelante un video donde habla de la anatomía y la fisiología, pero yo quiero introducir un poco la importancia que tiene el saber respirar. Es como cuando nosotros tomamos agua, entramos eso para nuestro metabolismo. Cuando nosotros entramos alimentos también, pero el aire, de una manera inconsciente, mientras dormimos, mientras vivimos, tenemos lo que se llama el hálito de vida. Ya dice allá en la Biblia que Dios creó al hombre de la arcilla y sopló, como que alegóricamente dice, le dio el inicio del aire. Cuando un niño nace, está respirando por medio de la madre. Cuando le cortan el cordón umbilical, entonces el niño sale y muchas veces no puede respirar y el enfermero del doctor le da una nalgadita y en eso los bronquios se le abren y ya respira y está vivo. Entonces, igualmente, porque vamos a hablar de los dos extremos, igualmente cuando ya no podemos respirar, ¿qué sucede? Nos morimos. Cuando está en una cama una persona enferma y ya está en una fase, si no terminal, una fase final de su vida, ya nos damos cuenta que está muriendo, que está terminando, porque ya no respira y su corazón ya, por eso se dice expiró, ¿verdad? Entonces, el tema de la respiración es importante y debemos cuidarlo en demasía, y hay que saber respirar, que es el otro aspecto. Nosotros muchas veces respiramos de una manera a medias, estamos respirando, pero si nosotros de vez en cuando, o ya de una manera que lo queremos hacer, llenamos nuestro pulmón, pero desde el diafragma, no levantando tanto los brazos, sino llenando la panza, como digo yo, entonces de esa manera estamos echando oxígeno, y si lo retenemos un poco, también. Fíjense que los orientales a esto le llaman el prana. El prana es la energía del aire. Y los orientales también, sobre todo los hindúes, hacen lo que se llama los mantras. Hacen unos ciertos ejercicios que no solamente es la respiración, sino que hay una vibración dentro de su boca, en los huesos palatinos, y entonces eso hace vibrar el hipotálamo en el cerebro y la persona como que tiene una mejor capacidad mental. Por ejemplo, hay un mantra que lo voy a hacer ahora de manera demostrativa que se llama Om, que es famoso. Uno respira cuando hace yoga como de esta manera. Om. Como es demostrativo, no sigo, pero puedo tardar casi hasta 60 segundos y mientras había una vibración, como ustedes pudieron notar, el cerebro se activa por este tipo. Entonces, esta es la respiración pránica. Hay también algo que se llama sanación pránica. Entonces, la respiración no es también cuando los locutores o cuando somos cantantes, como su servidor, profesionales, y entonces uno aprende a respirar diafragmáticamente. De esa manera su voz se proyecta mucho más. Voy a poner un ejemplo. Si yo estoy hablando así sencillo y no respiro muy bien, ustedes ven que el tono es bajo. Pero si yo hago una respiración diafragmática, estamos ahora en este programa. La voz se proyecta hacia el fondo muy fuerte y puedo tardar más. Y les voy a poner un ejemplo casero. Bueno, estamos en nuestro país y todos somos hermanos. Ustedes recuerdan Monseñor Obando. Monseñor Obando, él cuando hablaba siempre resonaba, porque hacía la respiración diafragmática y decía posiblemente, estimados hermanos, se le oía una resonancia. Eso es porque posiblemente él hacía una respiración diafragmática, pero tomaba demasiado aire y le quedaba resonando. Sin embargo, tenemos otros personajes en nuestro ambiente, como es Carlos Mejía de Godoy y también el comentador Tijerino,
que posiblemente no practicaron inicialmente esto, su voz se le fue desmejorando y porque no hicieron la respiración diafragmática. Entonces, lo que he querido decir con esto, amigos, es que tenemos que cuidar nuestro sistema respiratorio, porque de eso depende. Ahora voy a ponerles un video didáctico, llamemos, sobre la anatomía y la fisiología del sistema respiratorio. Estudio, corre video. El sistema respiratorio. Importancia de la respiración celular. Las células de tu cuerpo requieren oxígeno. Recuerda que las células usan el oxígeno y la glucosa para producir moléculas de ATP, ricas en la energía necesaria para mantener el metabolismo celular. Este proceso se llama respiración celular. Además de liberar energía, la respiración celular libera dióxido de carbono y agua. Respiración y respiración celular. La función del sistema respiratorio es mantener la respiración celular, supliendo oxígeno a las células corporales y eliminando el desecho de dióxido de carbono de las mismas. El sistema respiratorio se puede dividir en dos procesos: respiración, en el cual ocurre la inspiración y expiración, y respiración celular. Primero, el aire debe entrar al cuerpo. La respiración es el movimiento mecánico de entrada, inspiración, y salida, expiración, de aire en los pulmones. Segundo, debe ocurrir el intercambio de gases en el cuerpo. La respiración externa es el intercambio de gases entre la atmósfera y la sangre, lo cual ocurre en los pulmones, mientras que la respiración interna es el intercambio de gases entre la sangre y las células corporales. La respiración externa y la interna conforman el proceso conocido como respiración celular. El recorrido del aire. El sistema respiratorio está formado por las vías nasales, la faringe, la laringe, la epiglotis, la tráquea, los pulmones, los bronquios, los bronquiolos, los alvéolos y el diafragma. El aire viaja del ambiente externo a los pulmones, donde después pasa a través de los alvéolos. Primero el aire entra por tu boca o nariz. Los vellos de la nariz filtran el polvo y otras partículas grandes del aire. Unas vellosidades llamadas cilios, también revisten las vías nasales, al igual que otros conductos respiratorios. Los cilios atrapan partículas del aire y las barren hacia la garganta para que no entren a los pulmones. La membrana mucosa que se halla debajo de los cilios en las vías nasales, también se encarga de atrapar partículas, además de calentar y humedecer el aire que pasa. El aire filtrado después pasa por la parte superior de la garganta, llamada faringe. Una lámina de tejido llamada epiglotis, la cual cubre la abertura de la laringe, evita que las partículas de alimento entren a los tubos respiratorios. La epiglotis permite que el aire pase de la laringe a un tubo largo en la cavidad pectoral llamado tráquea. La tráquea se ramifica en dos tubos grandes llamados bronquios, los cuales llegan a los pulmones. Los pulmones son los órganos más grandes del sistema respiratorio y es allí donde sucede el intercambio de gases. Cada bronquio se ramifica en tubos más pequeños llamados bronquiolos. Cada uno de estos tubos pequeños se ramifica en pasajes aún más pequeños, cada uno de los cuales termina en un saco de aire individual llamado alvéolo. Cada alvéolo tiene una pared delgada, del grosor de solo una célula y está rodeado por capilares muy delgados. Intercambio de gases en los pulmones. El aire viaja a los alvéolos individuales donde el oxígeno se difunde por las paredes húmedas y delgadas hacia los capilares y luego hacia los glóbulos rojos. Luego, la sangre transporta el oxígeno y lo libera en las células de los tejidos corporales durante la respiración interna. Mientras tanto, el dióxido de carbono se mueve en dirección opuesta en los alvéolos. El dióxido de carbono en la sangre atraviesa las paredes de los capilares y luego se difunde en los alvéolos para ser después expulsado a la atmósfera durante la respiración externa. La respiración. El encéfalo controla el ritmo de inspiración y expiración de aire, como respuesta a estímulos internos que indican cuánto oxígeno necesita el cuerpo. Cuando la concentración de dióxido de carbono en la sangre está alta, aumenta el ritmo de inspiración y expiración de aire porque las células necesitan más oxígeno. La inspiración es la entrada de aire a los pulmones. Durante esta, el diafragma se contrae, expandiendo la cavidad pectoral mientras que el diafragma se desplaza hacia abajo, lo cual permite la entrada de aire a los pulmones. Durante la expiración, el diafragma se relaja y regresa a su posición normal en reposo. Esto reduce el tamaño de la cavidad pectoral y hace que el diafragma suba. El aire fluye naturalmente hacia afuera debido a que hay una mayor presión dentro de los pulmones.
Trastornos respiratorios. Algunas enfermedades y trastornos irritan, inflaman o infectan el sistema respiratorio. Estos trastornos pueden producir daños en el tejido que reducen la eficiencia de la función de los bronquios y alvéolos. Cuando estos tejidos se dañan, la respiración se hace difícil. El fumar también causa irritación crónica de los tejidos respiratorios e inhibe el metabolismo celular. Finalmente, la exposición a materiales transportados en el aire, como el polen, pueden producir problemas respiratorios en algunas personas debido a reacciones alérgicas. Qué interesante, amigos, que han podido asimilar de una manera artística en un video cómo es nuestro sistema respiratorio. Fíjense que cuando nosotros estamos muy tristes, casi ni respiramos. Pero cuando nosotros estamos muy contentos o felices, nosotros hinchamos nuestro pulmón, podemos pegar un grito, no se nos entrecorta la voz, porque hay algo emocional en todo eso. Hay veces una persona puede estar ahí sentadita, tranquilo, y de repente le hace un suspiro, y alguien de la familia o de la oficina le dice, ¿en quién estás pensando? Porque de repente pensó en la persona amada, y con solo el pensamiento, sus pulmones se abrieron, ya sea muchas veces de alegría, otras veces generalmente de emoción. Entonces el sistema pulmonar, o sea respiratorio, tiene que ver con todo eso. Fíjense que en la medicina oriental el pulmón tiene que ver con la melancolía, tiene que ver con la tristeza, a tal grado que cuando nosotros tenemos un niñito enfermo, digamos con asma, se dan cuenta ustedes que todos están alrededor y están sufriendo porque no saben si el niño está respirando bien, y algunas madres cogen un espejito y se lo ponen así para ver si humedece el espejito, y todos están tristes. Pero cuando nosotros no estamos con esas enfermedades del sistema respiratorio o de cualquier otra, podemos ser capaces de gritar, abrir las ventanas, sentir mucha emoción. Entonces la respiración es muy importante y debemos cuidar todo ese mecanismo que estamos viendo. Hay algo que no quiero que se me escape, y es que en la respiración, en el sistema respiratorio, también tenemos el combinado el sentido del gusto, por el sentido del olfato también. Es decir, si nosotros estamos en una casa y en la cocina están haciendo un gallo pinto o están haciendo una carnita frita, por un ejemplo, y empezamos a sentir los olores, los sentimos por nuestro sistema respiratorio. Si nosotros tenemos atrofiados algo en el sistema respiratorio, pueden estar haciendo la mejor comida y nosotros estamos tranquilos, no reaccionamos. Pero si estamos normales, como casi siempre estamos, vamos a empezar inclusive a salivar y vamos a pensar que quizás nos dan un poquito de la comida, o me voy a llegar a la casa y voy a saciarme, porque eso sirve en el sistema respiratorio para estimular nuestro apetito. Pero también en el sistema respiratorio hay otro aspecto muy importante que tiene que ver un poco con esto del sentido del gusto y del olfato, pero es la capacidad de distinguir los olores, pero en otro sentido, se llama aromaterapia. La aromaterapia es parte de la medicina natural, llamemos, donde los olores estimulan nuestras acciones. Es posible que un día ustedes van en un centro comercial caminando y pasa una persona y sienten un aroma rico. Y enseguida les evoca, por ejemplo, un profesor o un compañero de estudio que usaba ese perfume hace muchos años. Es posible que usted esté en el extranjero y de repente siente un olor a comida de Nicaragua y eso le evoca felicidad y lo puede entristecer y lo puede alegrar. Entonces, quien hace toda esa labor son nuestros sistemas del olfato y también del sistema respiratorio, porque ahí están juntos. Y de esa manera, la aromaterapia, por ejemplo, vamos a una iglesia y ponen un incienso, o cuando en tiempo de las purísimas, o en algún lugar sentimos, nos evoca una mentalidad de elevar nuestro espíritu. Igual muchas veces, si fuera un olor nauseabundo también, nos da hasta asco y nos queremos apartar de ahí. Entonces todo eso está en nuestro
sistema respiratorio. Entonces, por eso les decía de que el sistema respiratorio no solamente es el respirar y sacar el monóxido de carbono, que es cuando nosotros proponemos, quemamos basura o lo que sea, o el dióxido de carbono, que también está en lo que sacamos de nuestro cuerpo y en algunas cosas de eso. Tengo aquí algunos apuntes, amigos, que tienen que ver sobre cómo cuidar nuestro sistema respiratorio. Los voy a leer para ser más ordenado. Número 1, evite los cambios bruscos de temperatura. Cuando nosotros tenemos menos de 25 años, casi no nos importa cambiar la temperatura, pero cuando vamos creciendo en edad, debemos abrigarnos y no hacer desmandes, como dicen las señoras de antes. Otra cosa importante es ventilar el ambiente donde tenemos. Siempre tenemos que tener una ventanita o algo que nos ayude a que el aire circule, que el aire que estamos usando salga y que no se acumule. Otro aspecto importante es evitar el consumo de tabaco o de cerca de personas que fuman o personas que inhalan, por ejemplo, droga. También es un problema para su salud. Otra cosa es que hay que tener una buena alimentación. Si no tenemos una buena alimentación, eso en general no vamos a tener también un sistema respiratorio fuerte. Algo muy importante, la gripe o cualquier afección que tenemos de las vías respiratorias altas, hay que terminar de curarlas, no estar siempre arrastrando virus, arrastrando bacterias, porque no curamos bien o no prevemos bien cualquier infección que podemos tener. Es importante también los hábitos de aseo, así como con el COVID, lavarse las manos cada vez, ponerse alcohol, ver que no contaminemos nuestra ropa, nuestro cuerpo, porque toda esa bacteria. ¿Cuál es el instrumento más rápido de contaminarse? Llevarse los dedos a la boca, ya sea con la comida, ya sea costumbres que tenemos. Entonces, hay que tener cuidado. Bueno, también con los besos, ¿verdad? Pero ese es otro tema. También es bueno decir que hay que usar las plantas medicinales. Las plantas medicinales pueden ser curativas y también pueden ser preventivas. Ya todos sabemos, ¿verdad?, cuáles son las plantas y que se ocupan jarabes. Para el caso tenemos el eucalipto, tenemos el jengibre, tenemos la menta, tenemos también la maca, que es una planta como el jengibre. Todas estas plantas las podemos usar en diferentes maneras. Y para que estemos atentos, vamos a ver otro video, pero donde les vamos a presentar de una manera resumida las afecciones, o sea, las enfermedades, digamos, más claramente, más comunes del sistema respiratorio. Corre video, estudio. El sistema respiratorio es el encargado de llevar el oxígeno que inhalamos a nuestro cuerpo para comenzar a realizar una serie de procesos vitales para el organismo. Se compone por la nariz, boca, faringe, laringe, tráquea, bronquios y por supuesto los pulmones. Aquí haremos un recuento de las enfermedades del sistema respiratorio más comunes que puede sufrir una persona. 1. Asma. Esta es la principal de las enfermedades del sistema respiratorio, pues 15% de la población mundial sufre de ella. Consiste en la dificultad para respirar por la hinchazón y estrechamiento de las vías respiratorias. Suelen ser causadas por inhalar sustancias que reciben el nombre de desencadenantes, como lo pueden ser los pelos de los animales, los cambios en el clima, el humo del tabaco, olores químicos fuertes. Los síntomas comienzan con una tos seguida de una dificultad para respirar, además de la compresión del pecho en las costillas por la misma dificultad para respirar. 2. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC. Esta enfermedad del sistema respiratorio genera una privación de aire. El exhalar aire con normalidad también se vuelve dificultoso. Se puede dividir en dos tipos, bronquitis crónica y enfisema. Entre los síntomas encontramos, por ejemplo, 2. Dificultad para inhalar, fatiga, infecciones respiratorias, entre otros. 3. Bronquitis. Cuando se inflaman los bronquios es porque nos encontramos en una de las enfermedades del sistema respiratorio más comunes, como lo es la bronquitis. Aquí las vías respiratorias se hinchan y se inflaman, generando la dificultad para recibir el aire. Además, esta inflamación puede venir con tos con flemas. Se divide en 2, bronquitis aguda, ocasionada por un virus, y en bronquitis crónica, tipo de enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
Las causas que producen la bronquitis aguda es un virus que por lo general comienza como un resfriado común, mientras que la bronquitis crónica es generada por una bacteria y por el tabaco. 4. Cáncer de pulmón. Con dos tipos de cáncer de pulmón que son, cáncer de pulmón de células no pequeñas y cáncer de pulmón de células pequeñas, es una de las enfermedades del sistema respiratorio más difíciles de detectar y que más fallecidos causa. La principal causa del cáncer de pulmón es el tabaco, aunque si eres un fumador pasivo, aquella persona que no fuma sino que inhala el humo del fumador, también eres propenso a sufrir este tipo de enfermedad. La quimioterapia, la radioterapia y la cirugía son los tratamientos que se usan para eliminar este mal dependiendo de la etapa en la que se encuentra y cuán grave puede ser. 5. Neumonía. Nuestro puesto número 5 de las enfermedades del sistema respiratorio se encuentra ocupado por la neumonía, que no es más que la infección de los pulmones. Causas. La neumonía puede ser causada por bacterias y virus, además de microbios que puede inhalar previamente la persona afectada. La bacteria más conocida que causa esta enfermedad es la que lleva por nombre Streptococcus pneumoniae, neumococo. La tos, altas temperaturas, escalofríos y la dificultad de respirar son los síntomas más comunes que aparecen cuando hay neumonía. Por otro lado, puede haber dolores de cabeza, fatiga, malestar general y sudoración. El tratamiento puede ser a base de antibióticos o antivirales dependiendo del tipo de neumonía que ha contraído, si es bacteriana o viral respectivamente. Lo recomendado también es tomar abundante agua y no beber alcohol mientras está en tratamiento. El médico tratante decidirá si es recomendable o no que se quede hospitalizado. De no ser así, usted mismo se podrá tratar en casa con la seguridad de mejorar. Si no mejora, pues lo mejor será internarlo. Bien, amigos, estoy seguro que ustedes han quedado muy bien informados, aunque muy rápidamente, pero con la mejor buena intención de lo que es la importancia de la respiración, lo que es la anatomía y fisiología del aparato respiratorio, consejos para cuidarlo y de las enfermedades. Estamos en este tipo de programas para ayudarles a su salud y a la familia. Soy Francisco Picado, de la Clínica de Terapias Naturales y Spa. Los esperamos para atenderlos precisamente en estos temas y en cualquier otro de salud. Estoy situado de donde fue el Cine Rex, 75 varas al lago, mano derecha, o de donde son los semáforos del Colonial, 2 cuadras con 15 varas al sur. Que tu alimento sea tu medicina y tu medicina tu alimento. Hasta la próxima, amigos.